ahora mismo la FIA está en el candelero por varios escándalos. El último ha sido la sanción que le han aplicado a Fernando Alonso después del pasado Gran Premio de los Estados Unidos, en la que ya sabéis, le aplicaron 30 segundos después de decir que el coche era inseguro, pese a haber dicho durante toda la carrera que el coche era seguro. También pasó lo de Japón, la entrega de puntos de Verstappen, todo el tema de la grúa, las carreras en lluvia. Llevamos un año muy complicado, unos años muy complicados, si contamos con lo que pasó con Masi el año pasado. Y yo me he preguntado, oye, ¿esto ha sido siempre así? ¿Es que nos estamos volviendo locos? ¿Es que la FIA ha entrado en un camino que no se sostiene y cada año vamos a peor? Y he tirado de hemeroteca. Y la verdad es que, Tomás, la historia es cíclica. La historia es cíclica y la FIA siempre ha sido la FIA. La conclusión que yo saco es que la FIA siempre ha sido la FIA, las carreras siempre son carreras y por muchos cambios que hagamos, esto va a seguir pasando. Dicho lo cual, vamos a ver un recopilatorio de algunas de las mayores liadas o de las mayores controversias que ha tenido la FIA a lo largo de sus años, pero antes de nada quiero poner un pelín de contexto. La FIA, hablamos de la FIA. ¿Qué es la FIA? La FIA es la Federación Internacional del Automóvil, que es un organismo que se creó el 20 de julio de 1904. No se llamaba entonces Federación Internacional de Automovilismo, sino que se llamaba AIAC, Asociación Internacional des Automobilclubs Reconnus, es decir, Asociación Internacional de los Clubes de Automóviles Reconocidos, que a su vez crearon una división que se llamaba CSI, que era Comisión Deportiva Internacional, que lo que hacía era pues regular las carreras de gran turismo y las carreras de monoplazas que había en aquella época. Siempre francés, ¿no? Los nombres. Todo siempre francés. Vaya. La FIA siempre francesa. Okay. Llega la Segunda Guerra Mundial y ahí, después de la Segunda Guerra Mundial, esa AIAC se reconvierte a lo que ya conocemos como FIA, que es Federación Internacional del Automóvil, no de automovilismo, es Federación Internacional del Automóvil, y la FIA reconstruye ese CSI llamándolo ahora FISA, Federación Internacional del Deporte del Automóvil. Y después de una reestructuración interna que hay en 1993, desaparece ya esa división, la FISA, y todas las competiciones quedan ya directamente bajo el paraguas único de la FIA con Max Mosley en aquella época. Vale. Entonces yo estoy tirando un poquito de hemeroteca y he estado pensando en esos momentos en los que la FIA la lió, esas controversias que creo que incluso lo de Fernando Alonso lo van a hacer quedar un poquito en agua de borrajas. Porque, por ejemplo, Tomás, podemos empezar con el Gran Premio de Canadá de 1973, la carrera en la que nadie sabía quién había ganado. ¿Cómo es eso? Nadie sabía quién había ganado esta carrera. Te pongo un poquito de contexto. Año 1973, estamos en Canadá, circuito de Mosport, lloviendo mucho, como veis, Jackie Stewart acaba de ser coronado campeón del mundo. Y lo dicho, empieza la carrera con muchísima lluvia y llegamos a la vuelta número 24 y hay este accidente entre François Sebert y Jody Scheckter. Y se produce una circunstancia histórica en la Fórmula 1 y es que por primera vez en la historia de la Fórmula 1, sale el safety car. El primer coche de seguridad de la historia se despliega en esta carrera. Y la salida del safety car coincide precisamente con un momento en el que se está secando un montón la pista y eso hace que entren muchísimos pilotos a boxes. Un caos absoluto. Un box, además, el de Mosport, que es increíblemente pequeño, por lo que muchos pilotos entraban y ni siquiera podían hacer su parada porque estaba ocupado por otros, y eso quiere decir que tenían que pasar otra vez por boxes o salir a pista, bla, bla, bla. El caso es que sale el safety car y el safety car le dan la consigna de que tiene que seguir al líder, que es este hombre que estamos viendo, Jackie Stewart. Vale. Pero es que justo cuando sale el safety a pista, Jackie Stewart está entrando en boxes. Vale. Entonces, ¿qué hace el safety car? El safety car lo que hace es esperarle. Pero al esperarle, ir lento por la pista esperándole, deja pasar a otros coches. Eso quiere decir que los coches que no han parado y han dejado pasar el safety, de repente han ganado una vuelta. Claro, han doblado al líder. Han doblado al líder. Vale. No solamente eso, sino que llega un momento en el que el safety recoge por error a otro líder, Howden Ganley, piloto canadiense. Vale. Que de hecho, Tomás, cuando cae la bandera a cuadros, luego se reinicia la carrera, hay adelantamientos, Fittipaldi va rapidísimo, Stewart está un poco por detrás. Cuando se reinicia la carrera, cae luego la bandera a cuadros, la megafonía del circuito anuncia a Ganley como ganador, pero Colin Chapman celebra la victoria de Emerson Fittipaldi y la bandera a cuadros se la ondean a Peter Revson. Perfecto. Fantástico. 3 ganadores. Compartir y vivir. 3 ganadores diferentes. 5 horas. 5 horas tardaron, Tomás, en decretar cuál había sido el resultado, porque recordemos que en aquella época, estamos viendo aquí a esta mujer, los tiempos se tomaban a mano, claro, en unas tablillas que elaboraran las mujeres y las novias de los pilotos. 5 horas se tardó en tomar la decisión hasta que acabaron dilucidando que había sido Revson el que había ganado la carrera, porque Revson estaba en el grupo de gente que había adelantado al coche de seguridad. Vale. Y Fittipaldi sí que había adelantado a Ganley y había adelantado también a más pilotos que había por ahí por delante, pero no había adelantado nunca a Revson. A día de hoy,
esto sigue sin estar claro. De hecho, para hacer esta sección, he estado leyendo una entrevista con Ganley y decía... le preguntaban, ¿quién ganó la carrera? Y dice, Fittipaldi. Ah, no lo tenía muy claro tampoco. Segundo, creo que Jackie Oliver. Creo, dice. Y tercero fui yo. Muy bien. Ni él lo tiene claro Muy bien. al que le decretaron como ganador. O sea, 49 años más tarde, tengo la sensación de que esto podría haber pasado el fin de semana pasado. Absolutamente, pero tardamos 5 horas en encontrar este resultado. No es la única liada de la FIA en los años 70. Nos vamos al Gran Premio de España del año 1976. La gente que haya visto la peli de Rush sabrá de qué estamos hablando. Niki Lauda, James Hunt peleando durante toda la carrera y por milésimas, 0,3, una de las distancias más cortas de la historia de la Fórmula 1, James Hunt gana una carrera que a posteriori se la quitan porque consideran que su coche es ilegal y mide 1,8 centímetros. 1,8 centímetros más de lo permitido. Y es muy curioso porque precisamente el McLaren era de alguna forma el que establecía las reglas. Este es el McLaren M23. Vale. Este coche debuta en el año 74, en el 75 corre, y en el año 75 era bien sabido que este era el coche más ancho de la parrilla. Entonces la FIA dice, vale, a partir de ahora vamos a utilizar las medidas del M23 como el máximo de anchura que puede tener un coche. En el 76 también se utilizaba el M23 y se empieza a aplicar la nueva regla de anchura a partir del 1 de mayo, coincidiendo justo con este Gran Premio de España. Vale. Descalifican a James Hunt porque el coche era más ancho. ¿Cómo va a ser el coche más ancho si era prácticamente el mismo Pero coche era del la año pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que había pasado es que en McLaren no se habían dado cuenta, y en la FIA tampoco, de que Goodyear había introducido un nuevo compuesto de neumáticos, un nuevo neumático, que en vez de tener una banda de rodadura con una composición lineal, la tenía radial. Y eso quería decir que el flanco estaba un poquito curvado. Adivina cuánto, sumando los dos flancos. 1,8 centímetros. Efectivamente. Le quitan la victoria a James Hunt. McLaren dice, por favor, o sea, nos habéis quitado la victoria por 1,8 centímetros. Por esta razón, la coña que tuvieron durante las siguientes carreras. Pero no obstante, tuvieron que cambiar cosas en los ejes en el McLaren y hicieron el coche muy, muy, muy difícil de conducir. Claro. Hasta que meses después la FIA dijo, es verdad. Perdona, ¿meses? No sé cuántos exactamente, pero no es que fue una cosa de horas. No. Por ejemplo, lo de Alonso en México, una semana. Hunt corrió varias carreras con la nueva especificación para cumplir con Claro. el reglamento. Y luego dijeron, victoria reinstaurada. Unas personas que estaba jugando el título, estaba corriendo carreras por un título sin saber el resultado de meses antes. Eso es. Vale. Victoria reinstaurada para James Hunt. Y todos sabemos luego cómo acabó la lucha por el título. Pero, o sea, para que os hagáis una idea, Hunt ganó la carrera, luego se la quitaron y meses después dijeron, no, es que la habías ganado. Año 1977, este me encanta. Gran Premio de Alemania. Hans Heyern, el único hombre en la historia de la Fórmula 1 que ha corrido una carrera sin haberse clasificado. Vaya. Que se ha colado en una carrera. Vale. ¿Quién es Heyern? Este hombre de aquí era un piloto alemán de turismos que en aquella época se hacía un poco el rollo wildcard de MotoGP, ¿no? Es decir, invitas a algunos grandes premios a héroes locales. Circuito de Hockenheim, Gran Premio de Alemania, todo el mundo era un héroe local, Hans Heyern. Le invitan, no da la talla en la clasificación y no puede correr en la carrera. Es que tenía un casco mal hecho. El casco, exacto, No el casco las estaba mal dimensiones hecho. del casco. Ahí está con el ATS. El caso es que no se clasifica, Vale. Hans Heyern. Bueno, puede pasar. Pero él llega el domingo y dice, yo voy a correr. No te clasifican. Es tu opinión. Exacto. Además, ahí había un jaleo un poquito porque él estaba como tercer piloto reserva de la parrilla, entonces si abandonaban dos y otro no corría, él sí que podía entrar. Uno de los Williams me parece que fue que no introdujo a Patrick Depailler en la carrera y entonces ya quedaban dos pilotos reserva. Pero bueno, el tío que no estaba clasificado se presentó el domingo en el circuito, se montó en el coche, ahí en el pit lane de yo voy a correr. Yo voy a correr y yo voy a correr. Se da la salida, hay un accidente que creo que tiene involucrado a Reutemann y en ese accidente quedan dos pilotos fuera, hay un montonazo de confusión y aprovecha el tío y dice, me cuelo. No. Y se coló en pista. Se coló en pista. Lo vieron los comisarios y ¿qué dijeron? Como con el alerón de Alonso, con el retrovisor de Alonso. Siga. Los comisarios aplaudiéndole. Los comisarios, el circuito ovacionándole porque el tío era un héroe local Claro. que se había colado en carrera. Solamente duró 9 vueltas, Claro. porque se le rompió el cambio. Pero claro, cuando el tío abandona y de repente lo ve la federación y dice, Espera. ¿Este qué hace en pista? O sea, ¿cómo que Heyern está en pista si él no se había clasificado para la carrera? Simplemente aceleró y se metió. Y ya Salió está. Ya otra de cosa. boxer y Vale. el tío, en medio que estaban los coches con el accidente y tal, digo, me meto por aquí y me meto por aquí. O sea, absolutamente sensacional. Maravilloso. Se le coló, pero claro, se le cuela a la federación que hay un tío Claro, que se mete que alguien está a competir. compitiendo que no debe estar en esa carrera.
Damos un pequeño saltito adelante, creo que esta la conocemos todo. Alain Prost y Ayrton Senna en el Gran Premio de Japón del año 1989. Ya conocéis la historia, Prost por delante, Senna por detrás, chican Casio, Senna se tira por dentro, Prost le cierra la puerta y ambos chocan. Alain Prost abandono y Ayrton Senna consigue, después de cambiar el morro, consigue ganar la carrera, lo cual le otorga el título, pero inmediatamente es descalificado por el señor que tenemos a la derecha de Alain Prost. Jean-Marie Balestre, presidente de la FISA, en aquella época, de la Federación Internacional de Automovilismo, que dice: Senna está descalificado porque al reincorporarse a pista, esto fue un escándalo, Esto fue muy heavy. Los comisarios le han empujado y no ha seguido la pista, porque tendría que haber ido hacia atrás para hacer la chicane, sino que se ha reincorporado por la escapatoria. Por tanto, según el reglamento, no ha cumplido la distancia de carrera máxima, por tanto, descalificado. Claro. Enfurecido todo el mundo. Senna, Ron Dennis. Claro, eso, perdón que te diga, a un Senna campeón del mundo. A un Senna campeón del mundo. No es que bueno, ahora sabemos que es Senna, pero en aquella. No, en el ya 88 era campeón del mundo. Era campeón del mundo. Iba a conseguir el bicampeonato. Gana la carrera. Y lo echaron, y lo echan. Lo echan de la carrera, le descalifican de la carrera y por tanto, por puntos, Alain Prost es el campeón del mundo. Absolutamente increíble. Enfurecido todo el mundo, hasta el propio Ron Dennis, que prometía tomar acciones legales. Senna da una rueda de prensa después en Australia, en Adelaida, súper enfadado, diciendo que ha sido una conspiración política y monetaria para evitar que él gane el campeonato del mundo. Un poquito así, ¿no? Algo que sienta muy mal en la FISA, tan mal que le dicen: Ayrton, o pides perdón públicamente y McLaren paga una multa de $100.000, vale, o en el 90 no corres. Ala. Te revocamos la licencia. Tremendo. Fíjate, la prensa, todo el mundo, complot, es un complot, nuevas pruebas. Increíble. Le dan la razón a Ayrton Senna. Pero pasaban los meses y Senna no decía nada. Pasaban los meses y Senna no decía nada. Y de hecho, la revista Autosport, aquí lo vemos en el título, va a corregir Senna. Ultimátum de la FISA, o pide perdón o lo banean del campeonato. Se pasó la fecha límite para inscribir a los pilotos el 14 de febrero, creo que era la fecha. Y se llega a publicar una primera lista de inscripción con Gerhard Berger y Jonathan Palmer como pilotos de McLaren. Wow. Berger y Palmer como pilotos de McLaren. Y al final acaba llegando un comunicado de la FISA en nombre de Ayrton Senna, en el que Ayrton no se disculpa, en ningún momento se disculpa, pero sí que dice que después de una reunión entendió que no había ningún complot para que le quitaran el mundial. Vale. Y acaba corriendo. Me gusta mucho una frase que se estaba diciendo por el paddock en aquella época, que era: Dios se había encontrado con Dios. Porque si había dos tíos que tenían orgullo en el paddock de la Fórmula 1 en aquella época, era Jean-Marie Balestre, el presidente de la FISA, y Ayrton Senna, con Ron Dennis de mediador. Claro. Os podéis imaginar. No, y contra Prost. Es que Ron Dennis era una pelea de sus dos pilotos. Tampoco claro, se podía meter. El equipo no podía defender tampoco a Senna. Nada, fue increíble. Fue increíble. Año 1994, el año de fallecimiento de Ayrton Senna, y creo que todos sabemos cómo terminó ese mundial. Gran Premio de Australia del 94, Michael Schumacher y Damon Hill. Michael Schumacher llega a la última carrera de la temporada con un solo punto de diferencia contra Hill. Esta situación quizás os suena de Abu Dhabi del año pasado. Vaya. Es decir, si ambos abandonaban, Michael Schumacher era campeón. Sí. Durante la carrera, Schumi comete un error, se sale de pista, toca el coche, lo tiene ya dañado. Damon Hill intenta adelantarle por detrás. En la curva siguiente. En la curva siguiente. Y todos conocemos lo que pasa. Y voló. Schumacher le cierra muy fuerte. Habrá gente que piense que a propósito, habrá gente que piense que no. Pero luego vimos lo que pasó en el 97. Michael le cierra con, vaya, tan mala suerte que se le rompe el coche a Michael, pero se le rompe también a Damon Hill. La FIA no sanciona. La FIA examina evidencias, no sanciona. Esta imagen es buenísima. Tremendo. Con Pat Simons aquí, con Michael Schumacher revisando las imágenes, también con gente de la FIA en esta habitación. No le sancionan. No sancionaron a Michael Schumacher y con esa maniobra consigue el título. El primero. ¿Qué significa eso? Que llegamos al Gran Premio de Jerez del año 1997 y Michael Schumacher vuelve a intentar lo mismo, pese a que Jacques Villeneuve ya lo había estado avisando durante todo el fin de semana. Eso es muy importante. Villeneuve estaba desde el jueves en la rueda de prensa ya diciendo: me va a chocar, me va a atacar. Cuidado, porque llegábamos en la misma situación. Así ambos abandonan primero, y Michael Schumacher gana el título. Aquí no caló y Michael Schumacher abandona. Y no solo eso, sino que la FIA le descalifica del Mundial. Le descalifica del Mundial. Vosotros entráis en la tabla del Mundial del 97 y Schumacher es el último. Claro, a Senna le descalificaron de la carrera. A Michael del Mundial. Del Mundial. Terminó último el Mundial. Pero, si vosotros miráis las estadísticas, Michael Schumacher conserva
las 5 victorias de ese año, las 3 poles de ese año y los 71 puntos que consiguió, los 78, perdón, que consiguió ese año. Que si está descalificado no debería. Si está descalificado, Michael Schumacher, aquí está la audiencia en la que se confirma la descalificación, ¿Cómo sonreír? tendría que tener 86 victorias, Claro. no 91. Claro. Si te eliminan del Mundial, Te eliminan. te eliminan del Mundial. Sí. No pasa nada porque Hamilton ya está por encima de las 100 y el siguiente es Vettel, que tiene 58. Bueno. Pero es una estadística que no es del todo real. Oh, la pole de Mónaco 2012 no se la contabilizan. Exacto. O sea, estamos hablando de que la gente que piensa que es el más grande de todos los tiempos ni siquiera tiene el número de victorias correctas porque tendrían que ser 86. Claro. Y el más grande de todos los tiempos protagonizó en el año 2006 una de las mayores controversias que yo he visto en la historia. Clasificación del Gran Premio de Mónaco del año 2006. En el primer intento de la Q3, Michael Schumacher hace la pole provisional, Fernando Alonso es segundo. Llegamos al segundo intento y curva de la Rascas, Michael Schumacher aparca, bandera amarilla, Fernando, que venía en vuelta de pole por detrás, no puede mejorar, Claro. y Michael se queda con la pole position. El paddock era un clamor. Le preguntaron a Jarno Trulli y dice, por supuesto que lo ha hecho a propósito, al menos podría haberlo aparcado un poquito mejor. Le preguntaban también a más gente y decía, está clarísimo que lo ha hecho él. Le preguntaron a Felipe Massa y decían, a ver, para mí un error como este es posible que ocurra en Mónaco. Ni se lo creía. Puede pasar, Ni claro. se lo creía. Le preguntaron a Ross Brown y él decía, el Michael que yo conozco no puede haber hecho esto. El mismo Michael confesó Felipe Massa después que había palabrado con Brown hacer precisamente esto. O sea, esto, si no lo habéis escuchado en una entrevista con Massa en el año 2020, Massa reconoció que en el briefing antes de la clasificación se habló de provocar esta bandera amarilla, así que era algo premeditado. Y después de examinar las evidencias, la FIA envía el comunicado y dice, los comisarios no tienen más alternativa que concluir que el piloto, Michael Schumacher, deliberadamente ha parado el coche en el circuito en los últimos minutos de la clasificación, en un momento en el que tenía el tiempo más rápido. La clasificación termina sobre las 3 de la tarde. Vale. Este comunicado se envía a Thomas Slaffer a las 11:30 de la noche de Mónaco. 8 horas y media. Increíble. Tardaron 8 horas y media, Tomás. Esto es imagen del momento en el que se anuncia la sanción a Michael Impresionante. y cuando le entrevistan, Michael, que fue relegado a las últimas posiciones del Gran Premio. 11 horas, 8 horas y media. 8 horas y media para deliberarlo y concluir en esta sanción. 8 horas y media. Impecable. Y no es la única controversia que tenemos en ese año 2006. Hoy. Creo que la siguiente sabemos cuál es. No me vas a hablar. Y yo no puedo hacer otra cosa. ¡Oh! No puedo hacer otra cosa que ponerme así para hablar de lo que pasa en el Gran Premio de Italia del año 2005. En la clasificación del Gran Premio de Italia 2005. Fernando Alonso tiene un pinchazo en la primera parte de la Q3. El coche además se le rompe bastante. Y en el momento en el que tiene el pinchazo, Fernando está rodando en la 8ª posición. Vale. Tiene que parar en boxes y cuando sale de boxes, al límite, hace una primera vuelta de calentamiento y luego hace ya otra vuelta para lanzar su vuelta lanzada. Se encuentra con Felipe Massa. A 0,14 de que caiga el crono. Fernando, vemos aquí la distancia que hay con Felipe Massa. Sí. Massa estaba en vuelta rápida. Fernando cruza la meta con 3 segundos. Con 3 segundos para hacer una última vuelta que en lugar de octavo le deja quinto. O sea, lo no cual ya tenía te mucho dice, margen tampoco. te dice cuánto estaba apretando y cómo de dañado estaba el coche. Claro. La FIA sanciona a Fernando Alonso quitándole todos los tiempos de la Q3, sale en 10ª posición por considerar que ha estorbado a Felipe Massa. Pero lees el comunicado y la FIA dice: somos conscientes de que el piloto no lo ha hecho a propósito. Ajá. Sabemos que el piloto no lo ha hecho a propósito, pero ha estorbado a Felipe Massa. ¿Estorbar? Ha estorbado a Felipe Massa. Yo, perdón que te diga. Ha estorbado a Felipe. Yo veo para un rebufo esto, ahí. Para esto. O sea, esta es la onboard del momento. Esta es la onboard del ¿no? momento. Esta Vemos es la onboard arriba, del momento. Esta cámara. 0.16 Sí. Y luego Sí, 0.14. Perdón que te diga, quizás soy yo que no llevo gafas, pero yo no veo a Fernando Alonso ahí delante. La FIA dice que Fernando aquí estorbó a Felipe Massa. Yo estoy viendo un rebufo y una ventaja. Le hicieron salir en la 10ª posición y eso nos dejó obviamente la foto ya por todos vista de Fernando Alonso entrando el domingo en el paddock del Gran Premio de Italia con el pulgar abajo por esa sanción vergonzosa que le puso la FIA. Y, por supuesto, la rueda de prensa, que no sé si tendrá algo que ver. Mira, Antonio, por cierto. Mírale. Mírale dónde estaba.
La rueda de prensa, que yo no sé si tendrá alguna similitud con la rueda de prensa que va a dar Fernando Alonso, o que ha dado Fernando Alonso, depende de cuando estéis viendo este vídeo, después de la sanción que le han aplicado en el Gran Premio de Estados Unidos, en la que pronunció ya la ya famosísima frase de: después de esto, nunca más voy a considerar a la Fórmula 1 en ningún deporte. Y para terminar, y con una nota, si se puede decir un poquito más amable, Gran Premio de Corea del año 2013, accidente entre Mark Webber y Adrián Sutil, sale el safety car. ¿Sale safety car? ¿Cómo? Pero Jorge, este no era el safety car de 2013. La FIA ordenó la salida del coche de seguridad y los coreanos sacan esto. Pero, Esto es el coche de bomberos y el coche de seguridad estaba al fondo del pelotón. El ¿cómo? coche de bomberos que estuvo liderando el grupo durante una recta y media. Se tuvo luego que apartar para que pasaban todos los coches, en fin, una cosa dantesca, absolutamente. Que, por cierto, Charlie Whiting defendió después. Charlie Whiting, por aquel entonces director de carrera, aquí está con Herbie Blas, su segundo de a bordo, dijo en aquel momento: sí, yo he ordenado que salga este coche, pero pensaba que iban a sacar el coche de la curva número 2 o de la número 3, no que iban a sacar el coche de la curva número 1. Y la gente dijo: ah, bueno, vale, pues si Charlie lo ha dicho así, pues habrá habido algún problema. Y en el fondo, Tom, eso es lo que pasa. Que igual lo que nos hemos quedado es sin una cabeza fuerte y visible en la FIA, y hasta que vuelva a haber una figura como Whiting, pues van a ser un saco de boxeo, porque liarla ya sabemos que la sigue liando siempre.